El sol matutino apenas se colaba por las persianas del despacho cuando Esmeralda Valenzuela ya estaba inclinada sobre una pila de documentos. La calculadora hacía clic bajo sus dedos y en la pantalla del ordenador parpadeaban las cifras de los gastos del mes anterior. La plantación de café generaba ingresos estables, pero los gastos de mantenimiento del ganado y los caballos crecían más rápido de lo que le gustaría. Se frotó la sien, sintiendo un ligero dolor de cabeza por concentrarse tanto tiempo en los números. En 12 años de matrimonio, Esmeralda se había convertido en una contable y administradora impecable. Cada peso pasaba por sus manos. Cada decisión se sopesaba con precisión matemática. La finca prosperaba no solo gracias a la tierra fértil y a los trabajadores diligentes, sino también a su meticulosidad en la gestión de los asuntos. Fuera de la ventana ya se oían las voces de los trabajadores que se preparaban para otra jornada de recolección de café. A Esmeralda le encantaban esos sonidos matutinos de la finca. Significaban que la vida seguía su curso, que el negocio al que había dedicado los mejores años de su vida prosperaba. A los 20 años era una chica sencilla de una familia de comerciantes que ayudaba a sus padres en su pequeña tienda de semillas. El encuentro con Rodolfo Castaneda cambió toda su vida. El joven heredero de la finca era guapo, ambicioso y necesitaba una esposa inteligente, capaz de llevar la casa. Llamaron a la puerta y Valentina Ramírez entró en el despacho con una carpeta de documentos bajo el brazo. Sus pasos silenciosos sobre el suelo de baldosas apenas se oían. Tras 10 años trabajando juntas, las mujeres habían desarrollado una comprensión casi telepática. Valentina era una de esas empleadas en las que se podía confiar plenamente. Puntual, honesta, nunca se permitía ningún exceso. Buenos días, señora Esmeralda. Valentina dejó la carpeta en el borde de la mesa y sacó la calculadora. Las facturas del pienso llegaron ayer por la noche. Me temo que los precios han vuelto a subir. Esmeralda dejó el bolígrafo y cogió los documentos que le tendían. Las cifras la hicieron fruncir el ceño. En los últimos 3 meses, el precio del heno de calidad para caballos había subido casi un 20%. Esas subidas de precios siempre afectaban al presupuesto familiar, sobre todo teniendo en cuenta que Rodolfo tenía 18 caballos de pura sangre en los establos. 250 pesos por tonelada, dijo ella, hojeando rápidamente las facturas. El año pasado pagábamos 210. ¿Y la avena? La avena ha subido aún más, dijo Valentina mientras pasaba las páginas de la carpeta. 300 pesos por tonelada, frente a los 250 de la temporada pasada. La sequía en los estados del norte ha afectado mucho a la cosecha de pastos, explicó Valentina, sentándose en una silla frente a él. Don Manuel, del rancho vecino, se quejaba de que tenía que comprar pienso nada menos que en Veracruz. Dice que algunos de sus vecinos incluso están vendiendo caballos, porque no pueden permitirse pienso de calidad. Esmeralda asintió con la cabeza mientras seguía estudiando los documentos. Los informes del veterinario indicaban que los caballos necesitaban alimentación adicional. Varios animales habían perdido peso tras una larga temporada de lluvias, que el otoño anterior se prolongó durante casi 2 meses. La humedad y la falta de luz solar habían afectado negativamente a la salud de los animales. Rodolfo insistía en mantener los establos en perfectas condiciones. Los caballos eran su orgullo y su pasión, heredada de su padre. Calcula cuánto nos costará aumentar la ración en un 20%, pidió Esmeralda, devolviéndole los papeles. Y averigua los precios de los proveedores de Guadalajara. Quizás valga la pena considerar otras opciones. También hay que ponerse en contacto con el veterinario. Que venga la semana que viene a examinar a todos los caballos. Valentina asintió y empezó a tomar notas en su libreta. La mujer siempre llevaba consigo varios bolígrafos de diferentes colores y tomaba notas con pulcritud, utilizando el azul para los ingresos, el rojo para los gastos y el verde para las notas. Esmeralda apreciaba esa organización. Trabajaron en silencio durante media hora, cuando se oyó el ruido de un camión fuera de la ventana. Esmeralda levantó la vista. Eran los trabajadores de la parte más alejada de la plantación que venían a recoger nuevas cestas para la recolección del café. El conductor del camión, Raúl, la saludó con la mano a través de la ventana. Llevaba 7 años trabajando en la finca y era una de las personas más fiables. Valentina, no olvides incluir en el informe los gastos de las nuevas cestas, dijo Esmeralda.
Y calcula cuánto hemos gastado en inventario este trimestre. Me parece que la cifra es demasiado alta. Por supuesto, señora. También habrá que tramitar los documentos para la compra de un nuevo tractor. El viejo se ha averiado por tercera vez en un mes. Esmeralda suspiró. Los gastos realmente crecían más rápido que los ingresos, a pesar de las buenas cosechas de café. El tractor, el pienso para los caballos, los salarios de los trabajadores, los seguros, los impuestos. Todo requería una atención constante y una planificación precisa. Voy a ver cómo va la cosecha en las terrazas del sur, dijo, levantándose de la mesa. Después de comer continuaremos con los informes. Y además, habrá que preparar los documentos para Hacienda. Dentro de 2 semanas vendrán a hacer una inspección. Valentina asintió sin apartar la vista de la calculadora. Esmeralda cogió un sombrero de ala ancha del perchero y salió del fresco despacho al patio bañado por el sol. El aire estaba impregnado del aroma del café en flor y la hierba recién cortada. El jardinero Pedro regaba los parterres cerca de la casa principal, mientras su ayudante podaba los arbustos de hibisco. Esmeralda caminaba lentamente por el sendero que conducía a la parte sur de la plantación, deteniéndose de vez en cuando para hablar con los trabajadores. Los recolectores de café llevaban trabajando desde el amanecer y sus cestas estaban medio llenas de bayas rojas maduras. El trabajo se desarrollaba de forma coordinada. Cada uno conocía su zona, su cuota y su responsabilidad. Esmeralda estaba orgullosa de que en su finca prácticamente no hubiera rotación de personal. La gente llevaba años trabajando allí, algunas familias desde hacía varias generaciones. ¿Qué tal, Juan?, le preguntó a un trabajador mayor que llevaba más de 15 años trabajando en la finca. Su hijo también trabajaba allí, en el departamento de cuidado del ganado. Este año hay una buena cosecha, señora, respondió él, secándose el sudor de la frente. Las bayas son grandes y dulces. Creo que a finales de semana recogeremos más de lo previsto en esta parcela, quizás un 10% más que el año pasado. ¿Y la calidad?, preguntó Esmeralda, cogiendo varias bayas de su cesta y examinándolas. Los compradores de Guadalajara son muy exigentes. Excelente calidad, señora. Sin gusanos ni podredumbre. Las lluvias de este año llegaron justo a tiempo y hubo suficiente sol. Esmeralda sonrió. Una buena cosecha de café significaba que se podrían compensar los mayores gastos en comida para los caballos. Continuó su recorrido, comprobando la calidad de las bayas recolectadas y asegurándose de que los trabajadores no dañaran las ramas de los árboles. En una de las parcelas se detuvo para hablar con Ángel, un joven que llevaba 2 años trabajando allí. Ángel, ¿cómo está tu madre?, le preguntó. La anciana había estado enferma recientemente. Gracias por preguntar, señora. Ya está mejor. Los medicamentos que nos ayudó a comprar fueron de gran ayuda. Esmeralda asintió con la cabeza. Siempre se esforzaba por ayudar a sus trabajadores en los momentos difíciles, no solo porque era lo correcto desde el punto de vista humano, sino también porque era beneficioso para el negocio. Las personas que se sienten cuidadas trabajan mejor y se mantienen fieles a sus jefes. El sol subía cada vez más y el calor se hacía notar incluso bajo las amplias salas de los sombreros. Esmeralda recorrió toda la zona sur, habló con varios trabajadores más y comprobó el estado del sistema de riego. En una de las terrazas, observó que varios cafetos tenían un aspecto enfermizo. Las hojas estaban amarillentas y en algunas ramas se veían restos de insectos. «Pedro», llamó al jardinero, que trabajaba cerca. «Echa un vistazo a estos árboles. Parece que algo se los está comiendo». Pedro se acercó y examinó atentamente las hojas y la corteza. «Parece que se trata de un escarabajo del café, señora. Habrá que tratarlos con insecticida. Y no solo estos árboles, sino toda la terraza, para que los parásitos no se propaguen más». Esmeralda añadió mentalmente a la lista de gastos la compra de productos contra los parásitos. La agricultura era un negocio impredecible. A veces sequía, a veces inundaciones, a veces insectos. Había que estar siempre preparada para gastos inesperados. Decidió volver al despacho cuando oyó gritos alarmados procedentes de los establos. Los sonidos eran fuertes, casi de pánico, lo que la puso inmediatamente en guardia. Esmeralda se dirigió rápidamente hacia el ruido y vio como una yegua castaña salía corriendo por la puerta abierta del establo, con los ojos llenos de pánico. En la espalda del animal iba Carlos Medina,
uno de los jóvenes trabajadores que a veces ayudaba en los establos. El chico solía ocuparse de la reparación de las vallas y de pequeños trabajos de construcción, pero a veces Miguel le pedía que le sustituyera en los establos. El caballo galopaba a toda velocidad por el patio, sin distinguir el camino. Sus cascos levantaban nubes de polvo y su crin ondeaba al viento. Era evidente que el animal estaba realmente aterrorizado. ¡Alto!, gritó Carlos tirando de las riendas, pero el animal asustado no le obedecía. El chico claramente no era un jinete experimentado. Se agarraba con fuerza a la silla de montar para no caerse. Esmeralda se apartó de un salto, pegándose a la pared del cobertizo, cuando el caballo pasó a toda velocidad junto a ella. La yegua se dirigió directamente hacia el corral de los terneros, donde había una valla de madera baja. Sin reducir la velocidad, el animal chocó con el pecho contra el travesaño superior. Se oyó el crujido de la madera al romperse, y la valla se derrumbó. El golpe fue tan fuerte que Carlos salió disparado de la silla y cayó pesadamente al suelo junto a los restos de la valla. El caballo tropezó con las tablas caídas, pero logró mantenerse en pie. Liberada del jinete, continuó corriendo y desapareció entre los cafetos, dirigiéndose hacia la parte más alejada de la finca. Varios trabajadores ya corrían hacia el lugar del accidente. Esmeralda se acercó a Carlos, que yacía en el suelo. El joven gemía, agarrándose la pierna izquierda, que estaba torcida en un ángulo antinatural. La sangre brotaba de una herida en la frente, y su rostro estaba pálido por el dolor y el shock. «No te muevas», le dijo ella, arrodillándose a su lado. «Emilio», gritó al trabajador mayor. «Llama al médico inmediatamente». Emilio Torres, un hombre de mediana edad con las sienes canosas y las manos callosas, ya estaba hablando por el móvil. Llevaba 20 años siendo la mano derecha de Rodolfo, un hombre en el que se podía confiar en cualquier situación. Los demás trabajadores rodeaban al herido, pero Esmeralda les pidió que se apartaran para que Carlos pudiera respirar mejor. «¿Qué ha pasado?», le preguntó a Miguel, que había salido corriendo del establo con el pelo revuelto y los ojos asustados. «El caballo se ha asustado de algo», dijo, respirando con dificultad. «Quizás se le cruzó una serpiente o una rata. Estaba limpiando el establo de al lado y de repente la yegua se volvió loca. Carlos la estaba ensillando para entrenarla y se desbocó». «¿Y por qué estaba ensillando Carlos el caballo?», preguntó Esmeralda con severidad. Carlos normalmente solo se ocupaba de las tareas de reparación. Miguel se quedó pensativo, cambiando el peso de un pie a otro. «Le pedí que me ayudara. Llevo una semana con dolor de espalda, y don Rodolfo ordenó que hoy se sacaran a pasear todos los caballos». Carlos estaba pálido pero consciente. Esmeralda se quitó la camisa y se la puso debajo de la cabeza, tratando de no pensar en lo grave que podía ser la lesión. En estos casos, era importante no entrar en pánico y actuar con rapidez. «¿Está lejos el hospital?», preguntó Carlos con voz débil. «A 20 minutos en coche, no más», lo tranquilizó Esmeralda. «Lo importante es que no te muevas». A los 20 minutos llegó la ambulancia. Los médicos trasladaron con cuidado a Carlos a la camilla, después de inmovilizarle la pierna rota. El médico, un hombre mayor con barba canosa, dijo que la fractura parecía grave y que requeriría una operación. Esmeralda siguió con la mirada al coche y luego se volvió hacia los trabajadores reunidos. «Alguien tiene que atrapar al caballo», dijo. «Y hay que arreglar la valla antes de que los terneros escapen». «Iré a buscar a la yegua», se ofreció Emilio. «Seguramente se ha adentrado en el bosque. Allí hace fresco y se calmará». «Lleva avena contigo», le aconsejó Esmeralda. «Y no intentes forzarla. Ya está bastante asustada». Emilio asintió y se puso a dar órdenes a los demás trabajadores. Varios se fueron a reparar la valla rota, otros llevaron a los terneros que se habían escapado de vuelta al corral. Esmeralda se quedó un rato más, asegurándose de que todo estaba bajo control, y luego regresó a su despacho. Valentina esperaba con ansiedad noticias, sin apartarse de la ventana. «¿Cómo está Carlos?», preguntó la asistente. «Tiene una pierna rota. En el hospital te dirán con más precisión», respondió Esmeralda, dejándose caer en un sillón. «Valentina, llama a la compañía de seguros. Hay que tramitar un accidente laboral y averigua qué documentos se necesitan». «Por supuesto, señora. Quizás deberíamos ir al hospital, a visitar a Carlos». Esmeralda asintió. Carlos era un buen trabajador y ella se sentía responsable de lo ocurrido. Además,
Había que asegurarse de que la familia del chico no necesitara ayuda durante su tratamiento. El resto del día lo pasó haciendo llamadas telefónicas y tramitando documentos. La compañía de seguros exigía una descripción detallada de lo sucedido, testimonios de testigos y certificados médicos. Por la tarde, llamaron del hospital para informar de que Carlos tenía una fractura compleja con astillas, que necesitaría una operación y varios meses de recuperación. Emilio regresó al atardecer con el caballo capturado. La yegua estaba cubierta de sudor y todavía estaba nerviosa, pero no había sufrido ninguna lesión. Llamaron al veterinario para que viniera por la mañana a examinar al animal y averiguar la causa de su comportamiento. Cuando el sol comenzó a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados, Esmeralda finalmente cerró el ordenador y se dirigió a casa. La gran casa blanca con techo de tejas rojas se alzaba sobre una pequeña colina en el centro de la finca, desde donde se podía ver toda la granja. Desde allí se podían ver las terrazas de café, los pastos con el ganado, los establos y las casitas de los trabajadores. Rodolfo ya la estaba esperando en la terraza con una botella de cerveza en la mano. Se había cambiado después del trabajo y llevaba una camisa limpia y vaqueros, con el pelo aún húmedo después de la ducha. He oído lo del accidente, dijo cuando su mujer subió las escaleras. ¿Cómo está Carlos? Es una fractura complicada. Estará una semana en el hospital y luego 2 meses con muletas. Esmeralda se sentó en una silla de mimbre junto a su marido y aceptó el vaso de agua fría que le ofreció. Menos mal que no se ha golpeado la cabeza. ¿Y qué hay del caballo? ¿Emilio lo ha atrapado? Sí, pero todavía está nervioso. Mañana vendrá el veterinario a ver qué le pasa. Rodolfo asintió con la cabeza mientras daba un sorbo a su cerveza. A sus 38 años seguía siendo un hombre atractivo. Alto, de hombros anchos, con una espesa cabellera oscura, solo ligeramente salpicada de canas en las sienes. El trabajo al aire libre y la caza regular le mantenían en buena forma. Emilio me ha dicho que el caballo se asustó de algo en el establo, dijo mirando el cielo al atardecer. Quizás sea hora de pensar en contratar a alguien con más experiencia para trabajar con los animales. Esmeralda miró a su marido. Rodolfo había heredado la granja de su padre 20 años atrás, cuando solo tenía 18 años. En aquel entonces, la finca era mucho más modesta. Solo tenía 50 cabezas de ganado y una pequeña plantación de café de 30 hectáreas. A lo largo de los años que llevaban juntos, habían ampliado el negocio varias veces. Pero los caballos siempre habían sido la gran pasión de Rodolfo, heredada de su abuelo. Tenemos a Miguel y al viejo Manuel trabajando con nosotros, dijo ella. Ambos conocen los caballos tan bien como tú. Manuel tiene casi 70 años y Miguel bebe más de lo que trabaja, replicó Rodolfo. Hoy incluso le ha pedido a Carlos que ensille los caballos en su lugar. Necesitamos gente joven y enérgica que realmente entienda a los animales. He oído que en el rancho de Fernández han recortado personal recientemente. Quizás alguno de ellos esté buscando trabajo. Esmeralda asintió en silencio. La idea de su marido tenía sentido. Después del incidente de hoy, era evidente que los establos necesitaban más atención y cuidados profesionales. Además, Rodolfo llevaba varios meses hablando de que quería comprar más caballos de raza para la cría, lo que requeriría mano de obra adicional y experimentada. Mañana hablaré con Emilio, dijo Rodolfo, sacando su teléfono móvil. Él conoce a todo el mundo en la zona y nos ayudará a encontrar a las personas adecuadas. Y también habrá que ir a ver a Fernández en persona para averiguar cuáles de sus antiguos empleados realmente saben de caballos. Para cenar, la criada Rosa sirvió pollo asado con arroz, frijoles y verduras frescas de su propio huerto. Comieron en silencio, cada uno pensando en lo suyo. Esmeralda reflexionaba sobre cómo redistribuir las tareas de los trabajadores tras la lesión de Carlos, así como sobre los gastos adicionales en seguros y la búsqueda de nuevos empleados. Rodolfo hacía planes para reorganizar las cuadras y comprar nuevos caballos. A la mañana siguiente, Rodolfo se levantó más temprano de lo habitual y a las 7 ya estaba sentado en su despacho, revisando los currículos de los candidatos para trabajar en las cuadras. Emilio realmente resultó ser útil. En un solo día reunió información sobre 5 posibles trabajadores, a 3 de los cuales conocía personalmente y podía recomendar. Esmeralda le trajo el café y echó un vistazo a los papeles que había sobre la mesa.
¿Hay muchos interesados? Preguntó. 5 por hoy. Rodolfo dio un sorbo al café caliente y señaló el primer currículum. Este trabajó en el rancho de González durante 3 años. Renunció porque su familia se mudó. Emilio dice que es un buen especialista, y este es joven, pero ya tiene experiencia trabajando con caballos de pura sangre. Esmeralda asintió con la cabeza mientras hojeaba los documentos. Todos los candidatos eran hombres de mediana edad con experiencia trabajando en diferentes granjas de la región. Las exigencias salariales parecían razonables y las recomendaciones positivas. ¿Cuándo son las entrevistas?, preguntó ella. Empezaré dentro de 1 hora. El primero vendrá a las 8:30. Rodolfo terminó su café y se levantó. Los llevaré a los establos para ver cómo trabajan con los caballos en la práctica. Esmeralda regresó a su despacho, donde Valentina ya la esperaba con nuevas facturas e informes. La compañía de seguros exigía documentos adicionales sobre el accidente de Carlos, y el banco había enviado una notificación sobre el cambio de los tipos de interés del préstamo para la ampliación de la plantación. Hacia las 9 de la mañana, vio por la ventana cómo Rodolfo llevaba al primer candidato a los establos. El hombre de mediana edad, con vaqueros desgastados y camisa a cuadros, parecía un trabajador experimentado. Desaparecieron en los establos y Esmeralda volvió al trabajo. Durante la mañana, Rodolfo recibió a 4 candidatos. De vez en cuando, Esmeralda observaba desde la ventana cómo realizaban las pruebas prácticas. Ensillaban los caballos, revisaban las pezuñas y demostraban su habilidad para manejar a los animales. A la hora de comer, su marido parecía satisfecho, pero aún no había tomado una decisión definitiva. ¿Qué tal va todo?, preguntó Esmeralda cuando se sentaron a la mesa. 3 parecen buenos, respondió Rodolfo, cortando un trozo de cerdo asado. Especialmente uno, Ramiro Aguilar. Tiene 12 años de experiencia y los caballos lo aceptaron de inmediato, pero pide un sueldo decente. ¿Y los demás? El chico joven no está mal, pero le falta experiencia. El otro habla demasiado y hace poco. Rodolfo se encogió de hombros. Veremos al último candidato después de comer y luego decidiremos. A las 2 de la tarde, una vieja camioneta se detuvo frente a la puerta de la granja y de ella salió una mujer joven. Esmeralda pasaba justo por delante de la ventana y se detuvo involuntariamente al ver a la desconocida. La mujer era alta, delgada, con largo cabello oscuro trenzado en una coleta. Llevaba vaqueros, botas de cowboy y una camisa blanca, y en la cabeza un sombrero de ala ancha. Llevaba una pequeña bolsa de viaje en las manos. Esmeralda salió del despacho y se dirigió a la entrada principal, donde Rodolfo ya estaba hablando con la desconocida. Al acercarse, pudo ver mejor a la nueva aspirante. La mujer tenía unos 25 años, rasgos regulares, grandes ojos oscuros y piel morena. Hablaba con seguridad, gesticulando con sus manos bronceadas. «Esmeralda, te presento», dijo Rodolfo al ver a su esposa. «Esta es Paloma Herrera. Está buscando trabajo en nuestras cuadras». «Encantada, señora», dijo Paloma, tendiéndole la mano para estrechársela. Su voz era grave, un poco ronca. «He oído que tienen unos caballos preciosos». «¿De dónde es usted?», preguntó Esmeralda, estrechándole la mano. El apretón de manos fue firme, con la palma de la mano callosa por el trabajo. «Del estado de Sinaloa, señora. Los últimos 3 años he trabajado en el rancho de don Luis Cortés. Me especializo en el entrenamiento y la cría de caballos». «¿Y por qué decidiste cambiar de trabajo?», continuó preguntando Esmeralda. Paloma dudó un segundo, pero rápidamente se recompuso. El dueño vendió el rancho a una empresa estadounidense. Los nuevos propietarios trajeron a su propia gente, explicó. Tuve que buscar un nuevo lugar. Rodolfo asintió con la cabeza, claramente interesado. Paloma, vamos a enseñarle nuestras caballerizas. Si realmente sabe de caballos, creo que nos entenderemos bien. Se dirigieron a las caballerizas y Esmeralda volvió a la oficina, pero no conseguía concentrarse en el trabajo. Algo en la nueva aspirante la inquietaba, aunque no sabía decir exactamente qué. Quizás fuera su actitud demasiado segura o la forma en que miraba a Rodolfo. Media hora más tarde, Valentina trajo los documentos para que los firmara, y sentándose frente a ella, no pudo evitar comentar. «¿Has visto a la nueva aspirante? Es una mujer muy guapa». «Sí», respondió Esmeralda lacónicamente. «Dice que sabe de caballos. Los hombres del patio no hablan de otra cosa», continuó Valentina bajando la voz.
Juan incluso se peinó cuando ella pasó por delante. Esmeralda levantó la vista de los documentos. Valentina llevaba trabajando en la granja el tiempo suficiente como para conocer a todo el mundo, y sus observaciones solían ser acertadas. ¿Qué dicen exactamente?, preguntó. Pues que hacía tiempo que no veían a una mujer tan guapa por estos lares. Raúl incluso bromeó diciendo que, si la contrataban, habría más hombres que caballos en los establos. Esmeralda frunció el ceño. Lo último que necesitaba la granja era una distracción en forma de mujer atractiva que hiciera perder la cabeza a los hombres. Intentó volver al trabajo, pero sus pensamientos volvían constantemente a Paloma. Una hora más tarde, no pudo aguantar más y salió al patio con la excusa de comprobar la reparación de una valla rota. Efectivamente, había más hombres de lo habitual reunidos cerca de los establos. Algunos claramente no tenían nada que hacer en esa parte de la granja, pero habían encontrado una excusa para estar cerca. Esmeralda se acercó y vio a Paloma en el corral con uno de los caballos. Había que reconocerlo. La mujer realmente sabía lo que hacía. Se mantenía segura junto al gran semental, que normalmente no dejaba acercarse a los desconocidos. Paloma acariciaba al animal, le decía algo en voz baja y el semental estaba claramente tranquilo. «Trabaja bien», dijo Emilio, que se había acercado. El semental toro no suele dejar acercarse a nadie, pero a ella la trata como a una vieja amiga. «Sí, se nota que tiene experiencia», asintió Esmeralda, observando a Paloma. Rodolfo estaba de pie junto al corral, siguiendo atentamente el trabajo de la aspirante. Esmeralda notó que su marido miraba a Paloma más tiempo del necesario para evaluar sus habilidades profesionales. «Rodolfo», lo llamó ella. Él se dio la vuelta y se acercó a su esposa. «¿Qué opinas?», preguntó Esmeralda. «Sabe lo que hace», respondió él, sin apartar la vista de Paloma. «Los caballos la aceptan, su técnica es correcta. Creo que vale la pena darle un periodo de prueba». ¿Y los otros candidatos? Ese, Ramiro, también parecía bueno. «Paloma no necesita un sueldo alto», dijo rápidamente Rodolfo. «Además, es más joven y tiene más energía». Esmeralda miró a su marido con más atención. Había algo en su voz que no le gustó. «Está bien, decide tú mismo», dijo ella. «Tú entiendes mejor de estas cosas». Por la noche, cuando Paloma fue contratada oficialmente y se fue a recoger sus cosas, Esmeralda decidió hablar con su mejor amiga, Isidora Moreno. Isidora tenía una tienda de semillas y fertilizantes en la ciudad y siempre estaba al tanto de todas las noticias y chismes locales. Esmeralda fue a la ciudad con el pretexto de comprar semillas para el huerto. La tienda de Isidora estaba en la calle principal, en un edificio antiguo con un letrero descolorido. Dentro olía a tierra, fertilizantes y hierbas secas. «¡Esmeralda!», exclamó Isidora alegremente, saliendo de detrás del mostrador. «¿Cómo estás? He oído lo del accidente en tu granja». Isidora era 3 años mayor que Esmeralda, una mujer bajita y corpulenta, con un rostro bondadoso y ojos penetrantes. Eran amigas desde hacía más de 10 años, desde que Esmeralda se casó y se mudó a la zona. «Carlos se está recuperando», respondió Esmeralda. «Isidora, necesito hablar contigo de algo. ¿Puedes cerrar la tienda durante media hora?» Isidora miró atentamente a su amiga y dio la vuelta al cartel de la puerta. «¿Qué pasa? Pareces preocupada». «Rodolfo ha contratado a una nueva empleada en las caballerizas. Es una mujer joven y guapa. Dice que tiene mucha experiencia. ¿Y qué te preocupa?» Esmeralda se quedó callada, buscando las palabras adecuadas. «No lo sé exactamente. Hay algo en ella que no me gusta». Y Rodolfo la mira con demasiada atención. Isidora sonrió. Los hombres siempre miran con atención a las mujeres guapas. Está en su naturaleza. «No, no es eso». Encontró un montón de razones por las que ella era la más adecuada para el trabajo, aunque había candidatos con más experiencia. «¿Cómo se llama?» «Paloma Herrera. Dice que es de Sinaloa y que trabajaba en un rancho». Isidora se quedó pensativa. «Herrera, ¿no es la que trabajó para Mendoza hace 2 años? Recuerdo que entonces se rumoreaba». «¿Qué rumores?». «Decían que tenía una aventura con el dueño y que su mujer montó un escándalo. Al final, despidieron a la mujer». Isidora negó con la cabeza. Pero quizá era otra Paloma. Esmeralda sintió que su inquietud aumentaba. «¿Qué me aconsejas?» «Escucha,
Las mujeres guapas siempre traen problemas, dijo Isidora sin rodeos, especialmente en un grupo cerrado de hombres. Si tienes un mal presentimiento, mejor deshazte de ella enseguida, antes de que sea demasiado tarde. Pero no puedo pedir su despido sin más. No tengo motivos de peso. Encontrarás razones si prestas atención, comentó Isidora con sabiduría. Por ahora solo vigílala, y no dejes que Rodolfo compruebe el trabajo en los establos con demasiada frecuencia. De camino a casa, Esmeralda reflexionó sobre las palabras de su amiga. Quizás estaba realmente demasiado preocupada. Paloma no había hecho nada malo hasta ahora, y sospechar de la infidelidad de su marido solo porque miraba atentamente a una empleada atractiva era una tontería. Pero la inquietud no la abandonaba, y decidió que seguiría de cerca el desarrollo de la situación. El mes pasó rápidamente, y Paloma se convirtió en una parte permanente de la vida de la granja. Esmeralda observaba con inquietud cómo la nueva trabajadora cambiaba poco a poco el orden establecido en los establos. Al principio, los cambios eran imperceptibles. Paloma simplemente expresaba su opinión sobre la mejor manera de alimentar a los caballos o el orden en que debían sacarlos a pasear. Pero cada día su intervención se hacía más evidente. Durante la primera semana de trabajo, Paloma se mantuvo modesta, siguió las instrucciones de Manuel y Miguel y estudió las características de cada caballo. Pero al final de la segunda semana, comenzó a expresar su opinión sobre el trabajo en los establos. Al principio eran sugerencias cautelosas, presentadas en forma de preguntas. ¿No sería mejor alimentar a Toro por la mañana en lugar de por la noche? ¿O quizás valdría la pena cambiar la paja del establo de Luna con más frecuencia? Esmeralda notó estos cambios, pero al principio no les dio importancia. Al fin y al cabo, un trabajador con experiencia tiene derecho a opinar. Además, las sugerencias de Paloma solían ser razonables y los caballos realmente tenían mejor aspecto. Pero al final de la tercera semana, el tono de Paloma cambió. Las sugerencias se convirtieron en órdenes y las preguntas en exigencias. Empezó a repartir tareas entre los demás trabajadores de los establos, como si fuera su jefa. El viejo Manuel acudió varias veces a Esmeralda con quejas. «Señora Esmeralda», decía quitándose el sombrero y frotándolo entre las manos, «esa chica se comporta como si fuera la dueña de este lugar. Ayer me ordenó que limpiara todas las sillas de montar, aunque las había limpiado anteayer. Y cuando le dije que las sillas estaban limpias, me respondió que mis estándares estaban obsoletos». Esmeralda tranquilizaba al viejo trabajador y le prometía hablar con Paloma. Pero cuando intentaba sacar el tema con Rodolfo, su marido lo descartaba. «Manuel es viejo y está acostumbrado a los métodos antiguos», decía. «Paloma aporta ideas frescas. Los caballos nunca han tenido mejor aspecto». Efectivamente, los caballos estaban en excelentes condiciones. Su pelaje brillaba, estaban enérgicos y sanos. Rodolfo elogiaba a menudo el nuevo sistema de alimentación que había propuesto Paloma y el nuevo programa de entrenamiento. Pero Esmeralda veía que detrás de esas mejoras se escondía el descontento de los demás trabajadores. Miguel, que solía ser alegre y sociable, se había vuelto taciturno y callado. Se quejaba a su esposa de que la nueva trabajadora criticaba constantemente sus métodos y le obligaba a rehacer el trabajo ya hecho. Los dos ayudantes de los mozos de cuadra, los jóvenes Alejandro y Pablo, también parecían descontentos. «Ella cree que lo sabe todo mejor que nosotros», se quejaba Alejandro a Emilio, y éste le contaba estas conversaciones a Esmeralda. «Llevamos aquí muchos años, conocemos a todos los caballos, y ella nos dice lo que tenemos que hacer». Esmeralda decidió observar personalmente el trabajo de las caballerizas. Una mañana dejó sus asuntos y se dirigió a las caballerizas con el pretexto de comprobar el estado de salud de los caballos. Lo que vio confirmó sus temores. Paloma realmente se comportaba como una jefa. Daba instrucciones a los demás trabajadores, supervisaba su trabajo y no dudaba en criticarlos. Cuando Pablo, en su opinión, no limpió lo suficientemente bien las pezuñas de una de las yeguas, ella le obligó a rehacer el trabajo 2 veces. «Mira con más atención», le decía con tono severo. «Puede quedar una piedra atascada en la pezuña y el caballo cojeará. Don Rodolfo no perdonará tal descuido». Pablo, un chico de unos 20 años, se sonrojó por la humillación, pero obedeció en silencio. Esmeralda vio cómo apretaba los puños cuando Paloma se dio la vuelta. Pero lo que más le indignaba era la actitud de Paloma hacia el viejo Manuel.
El mozo de cuadra, de 70 años, llevaba más de 20 trabajando en la finca y conocía a cada caballo por su nombre y su carácter. Su experiencia y dedicación eran inestimables. Pero Paloma lo trataba como a un anciano decrépito, cuyos métodos estaban irremediablemente obsoletos. Esmeralda empezó a aparecer más a menudo en los establos, pero lo hacía discretamente, observando desde una esquina o a través de las ventanas de los almacenes. Vio cómo Paloma revisaba el trabajo de Manuel, negaba con la cabeza y rehacía lo que él ya había hecho. Al principio, el anciano intentó explicar sus métodos, pero poco a poco se calló y se puso a trabajar con aire sombrío. Mientras tanto, la actitud de Rodolfo hacia Paloma se hacía cada vez más evidente. Pasaba mucho más tiempo en los establos que antes. Siempre encontraba una excusa para hablar con la nueva trabajadora. Esmeralda notaba cómo él miraba a Paloma, cómo se quedaba junto a ella más tiempo del necesario, cómo su voz se suavizaba cuando hablaba con ella. Paloma aprovechaba hábilmente esa atención. A menudo pedía consejo a Rodolfo, le preguntaba su opinión sobre los caballos, elogiaba sus conocimientos y su experiencia. Rodolfo disfrutaba claramente de la admiración de la joven y bella mujer. «Don Rodolfo», decía ella con voz dulce, «usted sabe tanto de caballos. Me parece que el semental toro necesita una atención especial. ¿Podría enseñarme cómo trabajar mejor con él?». Y Rodolfo pasaba gustosamente tiempo con ella, explicándole los entresijos del trabajo con los caballos, que ella ya conocía tan bien como él. Esmeralda intentó hablar con su marido sobre los cambios en su comportamiento, pero él no veía nada malo en ello. «Paloma está interesada en el trabajo, quiere aprender», explicaba él. «Rara vez se encuentra una actitud así hacia el trabajo. ¿Y Manuel?», se queja de que ella no respeta su experiencia. «Manuel está acostumbrado a ser el único experto en las cuadras. Ahora tiene que reconocer que hay métodos más modernos. Rodolfo, Manuel lleva 20 años trabajando con nosotros. Se merece nuestro respeto». Y lo tiene. Pero eso no significa que no podamos mejorar nuestro trabajo. Esmeralda sentía que estaba perdiendo a su marido. Antes siempre escuchaba su opinión, especialmente en cuestiones de gestión de personal. Ahora, sin embargo, parecía no oírla cuando se trataba de Paloma. El punto crítico se alcanzó al final de la cuarta semana. Esmeralda estaba terminando los informes mensuales cuando oyó voces fuertes procedentes de los establos. Salió rápidamente de la oficina y se dirigió hacia el lugar de donde provenían. En el establo se estaba produciendo una escena que le hizo hervir la sangre. Paloma estaba delante del viejo Manuel, agitando la silla de montar y diciendo algo con enfado. El anciano estaba de pie con la mirada baja, con el rostro enrojecido por la humillación. «¿A esto le llamas una silla de montar limpia?», gritaba Paloma. «Mira estas marcas y esta suciedad en las esquinas. ¿Cómo vas a ensillar caballos de pura raza con un equipo tan descuidado?». «Señorita Paloma», dijo Manuel en voz baja, «llevo 30 años limpiando sillas de montar. Esta silla está limpia, solo que la piel es vieja». «No se justifique», lo interrumpió Paloma bruscamente. «Si no puede hacer bien su trabajo, quizás debería pensar en jubilarse». Esmeralda no pudo aguantar más. Se acercó rápidamente a los que discutían. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con severidad. Paloma se dio la vuelta. Se quedó desconcertada por un segundo, pero rápidamente se recompuso. «Señora Esmeralda, estoy tratando de explicarle a don Manuel los estándares de calidad que exige don Rodolfo. Manuel trabaja en esta granja desde que usted aún iba al colegio», dijo Esmeralda con frialdad. «Y nunca he oído quejas sobre la calidad de su trabajo. Pero señora, mire esta silla de montar». «Veo una silla de montar que ha limpiado un maestro experimentado», la interrumpió Esmeralda. «La piel es realmente vieja, pero está bien cuidada y es segura para los caballos». Paloma apretó los labios, claramente molesta por la intervención de la dueña. «Señora, con todo respeto, don Rodolfo me ha encargado que supervise la calidad del trabajo en las caballerizas». «Don Rodolfo le ha encargado que cuide de los caballos», respondió Esmeralda con brusquedad, «y no para humillar a nuestros trabajadores veteranos. Manuel, su trabajo es impecable, como siempre». El viejo mozo de cuadra levantó la vista y asintió con gratitud. «Paloma», continuó Esmeralda, «recuerde, en esta granja nos respetamos unos a otros y valoramos la experiencia. Si tienes alguna sugerencia para mejorar el trabajo,
Exprésala de forma educada y constructiva. El rostro de Paloma se contrajo de ira, pero se quedó callada. En ese momento, Rodolfo entró en el establo, atraído por el ruido. ¿Qué pasa?, preguntó, mirando alternativamente a su esposa y a Paloma. Tu esposa me impide hacer mi trabajo, dijo Paloma, con un tono lloroso en la voz. Intento mantener los estándares de calidad y me acusan de falta de respeto. Esmeralda se quedó atónita ante la descaro de esas palabras, pero aún más le sorprendió la reacción de su marido. Esmeralda, dijo Rodolfo en tono severo, no te entrometas en los asuntos de las caballerizas. Paloma sabe lo que hace. ¡Rodolfo!, exclamó Esmeralda. Ha humillado a Manuel delante de mí. Paloma es exigente con la calidad del trabajo. No hay nada de malo en ello. No tiene derecho a dar órdenes a nuestros antiguos empleados. Esmeralda, no crees problemas donde no los hay, respondió Rodolfo con indiferencia. Ya tienes bastante con la contabilidad. Esmeralda sintió que le ardía el rostro por la humillación. Su marido nunca antes le había hablado en ese tono en público. Nunca se había puesto del lado de otra persona en su contra. Manuel, perdona las molestias, le dijo en voz baja al viejo mozo de cuadra y salió rápidamente del establo. Llegó a su despacho, cerró la puerta y se dejó caer en una silla. Le temblaban las manos de rabia y resentimiento. En 12 años de matrimonio, Rodolfo nunca la había puesto en una situación tan humillante, y ahora defendía a una chica insolente que llevaba solo un mes trabajando para ellos. Media hora más tarde, llamaron a la puerta del despacho. Esmeralda esperaba que fuera Rodolfo para pedirle perdón, pero fue Valentina quien asomó la cabeza por la puerta. Señora, ¿está bien? Parece molesta. Estoy bien, Valentina. Solo cansada. Valentina se acercó con cuidado a la mesa. Señora, ¿puedo decir algo? Los trabajadores están descontentos con lo que está pasando en las caballerizas. La nueva se comporta como si fuera la dueña. ¿Qué dicen exactamente? Que humilla a los trabajadores antiguos, que manda sobre todos. Y don Rodolfo la apoya en todo. Valentina hizo una pausa y luego añadió. Y también dicen que don Rodolfo pasa demasiado tiempo con ella. Esmeralda asintió. Así que no era la única que había notado los cambios en el comportamiento de su marido. Gracias por decírmelo, respondió. Pensaré qué hacer. Por la noche, cuando Rodolfo llegó a casa, Esmeralda decidió hablar con él seriamente. Rodolfo, necesito hablar contigo, dijo cuando se quedaron solos. ¿Sobre qué?, preguntó él sin apartar la vista del periódico. Sobre lo que pasó hoy en la caballeriza, y sobre Paloma en general. Rodolfo dejó el periódico y miró a su esposa. ¿Qué es lo que te preocupa exactamente? Su comportamiento. Se comporta como una jefa, humilla a nuestros antiguos empleados, crea conflictos. Esmeralda, estás exagerando. Paloma solo es exigente con la calidad. Rodolfo, quiero que la despidas. El marido se levantó bruscamente de la silla. ¿Qué? ¿Por qué? Porque está destrozando el equipo. Porque te has puesto de su parte en contra de mí delante de todos. Porque pasas demasiado tiempo con ella. No la voy a despedir, declaró Rodolfo categóricamente. Es la mejor empleada que hemos tenido nunca en las cuadras. ¿Mejor que Manuel, que lleva 20 años trabajando para nosotros? Manuel es viejo. Es hora de que se jubile. Esmeralda no podía creer lo que estaba oyendo. ¿Hablas en serio? ¿Estás dispuesto a deshacerte de un empleado leal por una chica que lleva trabajando con nosotros un mes? Esmeralda, basta, gritó Rodolfo. No te metas en la gestión de la granja. Ocúpate de tus papeles y no te metas en lo que no entiendes. Salió de la habitación dando un portazo. Esmeralda se quedó sola, sintiendo que su mundo se derrumbaba. En el mes que llevaba Paloma en la granja, Rodolfo se había convertido en un extraño. Al día siguiente, fue a ver a Isidora. Su amiga se dio cuenta enseguida de que había pasado algo grave. ¿Qué ha pasado?, preguntó Isidora, sentando a Esmeralda en un sillón y sirviéndole té. Esmeralda le contó todo: el comportamiento de Paloma, el conflicto en el establo, la reacción de Rodolfo. Dios mío, dijo Isidora sacudiendo la cabeza. Te lo advertí. Este tipo de mujeres actúan con rapidez y determinación. ¿Qué hago? Rodolfo se niega rotundamente a despedirla. Escucha, dijo Isidora con seriedad. Tienes que reunir pruebas.
Si realmente hay algo entre ellos, tarde o temprano cometerán un error. ¿Crees que ya? No lo sé, pero a juzgar por cómo ha cambiado Rodolfo, parece que sí. Tienes que estar preparada. ¿Preparada para qué? Para la posibilidad de que sea necesario divorciarse, y para eso necesitarás pruebas de infidelidad. Esmeralda sintió cómo se le helaba la sangre. El divorcio significaría no solo el fin de su matrimonio, sino también la pérdida de la granja que había ayudado a construir durante 12 años. Vigílalos, continuó Isidora. Anota la hora a la que sale y llega. Presta atención a los pequeños detalles, el olor de perfumes ajenos, cambios en el comportamiento. Y lo más importante, intenta pillarlos infraganti. No puedo creer que hayamos llegado a esto, dijo Esmeralda en voz baja. Es mejor estar preparada y no necesitar pruebas que encontrarse indefensa cuando las necesites, comentó Isidora con sabiduría. De camino a casa, Esmeralda reflexionó sobre las palabras de su amiga. ¿De verdad había llegado al punto de tener que espiar a su propio marido? Pero el comportamiento de Rodolfo no dejaba lugar a dudas. Algo serio estaba pasando entre él y Paloma. Decidió seguir el consejo de Isidora y empezar a observar más atentamente lo que ocurría en la granja. Pasó otra semana desde la conversación con Isidora, y Esmeralda observaba atentamente el comportamiento de Rodolfo. Los cambios se hacían cada vez más evidentes. Su marido empezaba a salir de casa antes de lo habitual, supuestamente para comprobar las tareas matutinas, y regresaba más tarde. A menudo se duchaba nada más llegar a casa, algo que antes solo hacía después de un trabajo especialmente sucio. A veces quedaban largos pelos oscuros en sus camisas, que Esmeralda no tenía. Durante la cena, Rodolfo se volvió callado y distraído. Cuando ella intentaba entablar una conversación sobre los asuntos de la granja, él respondía con monosílabos. Sin embargo, cuando se mencionaban los caballos o los establos, sus ojos brillaban de forma especial. Hablaba largo y tendido sobre lo bien que Paloma hacía su trabajo, las ideas maravillosas que proponía y lo rápido que aprendía. ¿Sabes?, dijo una noche. Paloma cree que deberíamos dedicarnos a la cría de caballos árabes. Tiene contactos en Sinaloa, donde se pueden comprar buenos reproductores a un precio razonable. La cría de caballos requiere una inversión considerable, señaló Esmeralda con cautela. Tenemos que calcular todos los gastos. Paloma ya lo ha calculado todo. Ella entiende de esto mejor que muchos hombres. Esmeralda asintió en silencio, tomando nota mentalmente de que Paloma claramente planeaba quedarse en la granja por mucho tiempo. Los trabajadores también notaron los cambios. Valentina insinuó varias veces que algo extraño estaba sucediendo en los establos. Miguel se quejaba de que cada vez le enviaban más a trabajar a zonas lejanas de la granja, lejos de los establos, y el viejo Manuel parecía cada vez más deprimido e infeliz. «Señora Esmeralda», le dijo una vez, acercándose a su despacho, «¿podría hablar con usted?» «Por supuesto, Manuel. ¿Qué pasa?» El anciano se regodeaba en la puerta, sin saber cómo empezar. «Señora, llevo 20 años trabajando aquí. Nunca he tenido problemas con mi trabajo». «Por supuesto que no. Eres uno de nuestros mejores trabajadores. Pero ahora…» Se calló, buscando las palabras adecuadas. «Esa chica, la señorita Paloma, le dice a don Rodolfo que soy demasiado viejo, que mis métodos están obsoletos. Ayer dijo que solo estorbo la modernización de las caballerizas». Esmeralda sintió una oleada de ira. Paloma estaba claramente tratando de deshacerse de todos los que pudieran interferir en sus planes. «Manuel, no hagas caso a sus palabras. Tu lugar está aquí y nadie tiene derecho a despedirte sin mi consentimiento». «Gracias, señora. Pero me temo que don Rodolfo la escucha más a ella que a nosotros». El anciano se marchó y Esmeralda se quedó sola con sus pensamientos. Había que hacer algo. ¿Pero qué? Rodolfo estaba claramente bajo la influencia de Paloma y no escuchaba argumentos razonables. El viernes por la tarde, Esmeralda estaba trabajando en los informes trimestrales, cuando recordó que en el viejo cobertizo había documentos de años anteriores que podrían ser útiles para comparar. El cobertizo estaba detrás de los establos, en la parte más alejada del patio. Normalmente nadie entraba allí, ya que se guardaban herramientas viejas, repuestos para la maquinaria y documentos de archivo en cajas polvorientas. Esmeralda cogió las llaves y se dirigió al cobertizo.
Hacía mucho calor y esperaba encontrar rápidamente los papeles que necesitaba y volver al fresco despacho. Al acercarse al cobertizo, vio que la puerta estaba entreabierta, aunque normalmente estaba cerrada con llave. Quizás alguno de los trabajadores había cogido herramientas y se había olvidado de cerrarla. Esmeralda empujó la puerta y entró. El granero estaba en penumbra, y los rayos de sol polvorientos se colaban por las pequeñas ventanas del techo. Caminó entre las pilas de heno y las viejas cajas hasta la pared del fondo, donde había estanterías con documentos. De repente, oyó una risa ahogada y voces apagadas. Los sonidos provenían de detrás de los grandes montones de heno que bloqueaban el rincón más alejado del granero. Esmeralda se quedó quieta, escuchando. Las voces le resultaban familiares, una masculina y otra femenina. Se acercó con cuidado a los montones de heno y miró detrás de ellos. Lo que vio la dejó atónita. Rodolfo yacía sobre una manta extendida en el suelo, y junto a él, Paloma, semidesnuda. Se besaban apasionadamente, con avidez, y las manos del marido vagaban por el cuerpo de su amante. «Me vuelves loca», susurraba Rodolfo, cubriendo de besos su cuello. «Y tú también me gustas», respondía Paloma con voz ronca. «Mucho más de lo que deberías». Esmeralda se quedó petrificada, incapaz de apartar la mirada de aquella escena. 12 años de matrimonio, sueños comunes, un negocio construido juntos. Todo se derrumbó en un segundo. Quería marcharse en silencio, pero pisó sin cuidado una tabla vieja que crujió ruidosamente. Rodolfo y Paloma se separaron bruscamente, volviéndose hacia el origen del ruido. «¡Esmeralda!», exclamó Rodolfo, poniéndose de pie y ajustándose la camisa. Paloma también se levantó, pero no parecía asustada. Al contrario, en sus ojos se leía algo parecido a la triunfalidad, como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo. «Entonces, está bien», dijo Esmeralda en voz baja. Su voz temblaba, pero ella trataba de mantener la dignidad. «Escucha, puedo explicarte», comenzó Rodolfo. «¿Explicarme qué?», lo interrumpió su esposa. «¿Que me estás engañando con esta mujer? No te atrevas a hablar así de Paloma», dijo Rodolfo bruscamente. Esas palabras le dolieron más que la propia escena de infidelidad. Incluso ahora, pillado infraganti, defendía a su amante. «Rodolfo», dijo Esmeralda lentamente, «llevamos 12 años casados. Hemos construido juntos esta granja. ¿Es que eso no significa nada para ti?». Rodolfo guardó silencio, evitando su mirada, y Paloma de repente se echó a reír, con una risa breve y despectiva. «Señora Esmeralda», dijo mientras se abrochaba la camisa, «usted es una mujer inteligente. ¿De verdad no ha visto lo que está pasando?». «Paloma, no lo hagas», intentó detenerla Rodolfo. «¿Por qué no?». Paloma se acercó a Esmeralda. «Es hora de decir la verdad. Rodolfo lleva muchos años infeliz en su matrimonio. Te has convertido en una contable, no en una esposa. ¿Cuándo fue la última vez que vio pasión en tus ojos? ¿Cuándo fue la última vez que te interesaste por sus sueños?». «¡Basta!», gritó Esmeralda. «¿Cómo te atreves?». «Me atrevo porque digo la verdad», respondió Paloma con calma. «Rodolfo ha encontrado en mí lo que no tiene en casa: comprensión, apoyo, admiración por su talento». Esmeralda miró a su marido, esperando que detuviera esa insolencia, pero Rodolfo permaneció en silencio, y en sus ojos ella leyó algo terrible, que estaba de acuerdo con las palabras de su amante. «Rodolfo», dijo ella en voz baja, «dime que no es cierto». Su marido finalmente la miró. «Esmeralda, no quería que te enteraras de esta manera». «¿Entonces es verdad? ¿Tienes una aventura con ella?». «Sí», respondió él simplemente, «y no pienso renunciar a ella». Esas palabras cayeron como una sentencia. Esmeralda sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. «¿Pero por qué?», preguntó ella. «¿Qué he hecho mal?». «No has hecho nada mal», dijo Rodolfo, con un tono de irritación en la voz. «Simplemente hemos cambiado. Tengo derecho a ser feliz». «¿Y qué hay de nuestro matrimonio? ¿De nuestra vida juntos?». «Nuestra vida juntos se ha convertido en una rutina. Solo piensas en el dinero y en los informes. Y Paloma, ella me entiende». Esmeralda miró a la amante de su marido. Paloma estaba de pie junto a Rodolfo, y su postura denotaba la seguridad de una vencedora. «Esmeralda»,
dijo Paloma con voz suave. No hace falta montar una escena. Los adultos deben resolver los problemas de forma civilizada. ¿Civilizada?, estalló Esmeralda. ¿Has destruido mi familia y hablas de civilización? No he destruido nada, respondió Paloma con calma. Solo le he enseñado a Rodolfo lo que es una mujer de verdad. Esmeralda no pudo aguantar más. Se abalanzó sobre Paloma, dispuesta a golpearla, pero Rodolfo le agarró la mano. «Esmeralda, cálmate», gritó él. «No me toques», exclamó su esposa. «No te atrevas a tocarme». Salió corriendo del cobertizo, con el corazón latiéndole con fuerza y los ojos llenos de lágrimas de rabia y humillación. Corrió por el patio sin fijarse en el camino, pasando junto a los trabajadores sorprendidos, junto a los establos, donde todo había comenzado. Esmeralda se encerró en el despacho y se echó a llorar. 12 años de vida, planes comunes, trabajo conjunto. Todo resultó no valer nada frente a un cuerpo joven y palabras halagadoras. Rodolfo había elegido a su amante y, a juzgar por sus palabras, de forma definitiva e irrevocable. Ella se quedó en el despacho hasta última hora de la tarde, pensando en qué hacer a continuación. No quería ir a casa. Allí estaba Rodolfo, y no estaba preparada para verlo. Al final, Esmeralda decidió quedarse a dormir en el despacho. Allí había un viejo sofá en el que a veces descansaba durante los días de trabajo especialmente intensos. Pasó la noche casi sin dormir. Esmeralda se debatía entre la ira y la desesperación, planeando qué decirle a su marido por la mañana. Cómo comportarse a partir de entonces. Al amanecer, decidió que tenía que hablar seriamente con Rodolfo a solas, intentar salvar su matrimonio. Quizás solo se trataba de un ataque de locura masculina que pasaría si ella demostraba su disposición a luchar por la familia. Por la mañana, alrededor de las 8, se arregló lo mejor que pudo y se preparó para la difícil conversación. Pero los acontecimientos no se desarrollaron como ella había planeado. La puerta del despacho se abrió con tanta fuerza que golpeó la pared. En el umbral estaba Rodolfo, y detrás de él, Paloma. Ambos parecían decididos, como si no hubieran venido a negociar, sino a presentar un ultimátum. «Esmeralda», dijo Rodolfo, «tenemos que hablar». «Sí, es necesario», respondió la esposa, levantándose de la mesa. «Rodolfo, hablemos con calma, sin testigos». Miró significativamente a Paloma, pero ésta no tenía intención de marcharse. «Paloma se queda», dijo Rodolfo con firmeza. «Ahora forma parte de mi vida». «De tu vida, tal vez», respondió Esmeralda, «pero no de nuestra familia ni de nuestro negocio. De eso es de lo que queremos hablar», intervino Paloma, entrando en el despacho como si fuera su casa. Esmeralda observaba con recelo al amante de su marido. Había algo amenazante en el comportamiento de Paloma, una especie de agresividad oculta. «¿Sobre qué exactamente?», preguntó con cautela. «Sobre el futuro», respondió Paloma. «Rodolfo me ha contado vuestros problemas matrimoniales. Es evidente que no sois compatibles». «Eso no es asunto tuyo», exclamó Esmeralda. «Ahora sí», respondió Paloma con calma, «porque Rodolfo me ha elegido a mí». Se acercó al escritorio de Esmeralda y puso la mano sobre una pila de documentos financieros. «¿Sabes lo que pienso de tu trabajo?», continuó. «Cifras aburridas, nada de creatividad, nada de desarrollo. La granja podría generar 3 veces más beneficios si la gestionara una persona con visión de futuro». «¿Tienes formación para gestionar una granja?», preguntó Esmeralda con frialdad. «¿Experiencia en agricultura? ¿Conocimiento del mercado?». «Tengo algo que tú no tienes», respondió Paloma. «Ambición y capacidad para inspirar a la gente». Esmeralda miró a su marido, esperando que detuviera ese absurdo, pero Rodolfo miraba a Paloma con admiración. «Rodolfo», dijo Esmeralda, «¿de verdad crees que esta mujer puede gestionar nuestro negocio mejor que yo?». «Creo que Paloma tiene razón», respondió él. «La granja necesita ideas nuevas». «¿Ideas nuevas o un cuerpo nuevo?». No pudo resistirse Esmeralda. El rostro de Paloma se contrajo de ira. «Basta de humillaciones», gritó. «No voy a tolerar más tu arrogancia». Y entonces ocurrió algo inimaginable. Paloma agarró la pila de informes financieros de la mesa y los rompió por la mitad con fuerza. Los papeles salieron volando por toda la oficina. «¿Qué estás haciendo?», exclamó Esmeralda,
lanzándose a recoger los documentos. Lo que debería haber hecho hace tiempo, respondió Paloma, cogiendo otra pila de papeles. Me deshago de la basura. Siguió rompiendo documentos y lanzando los trozos al aire. Esmeralda intentó detenerla, pero Paloma la empujó y continuó con su trabajo destructivo. Rodolfo, deténla, gritó Esmeralda. Son documentos importantes. Pero su marido no solo no intervino, sino que por el contrario, sacó su teléfono móvil y comenzó a grabar lo que estaba sucediendo. Es un momento histórico, dijo riendo. Paloma está liberando la granja de la burocracia. Esmeralda no podía creer lo que estaba pasando. El marido grababa cómo su amante destruía el resultado de sus muchos años de trabajo y se reía mientras lo hacía. Ahora soy yo la dueña aquí, gritaba Paloma, sin dejar de romper papeles. Lárgate de aquí, tu tiempo ha pasado. Paloma tiene razón, dijo Rodolfo, sin dejar de grabar. Ya no tienes nada que hacer aquí, Esmeralda. Valentina entró en el despacho, atraída por el ruido. Al ver la destrucción, dio un grito y retrocedió. Valentina, gritó Esmeralda, llama a Emilio, inmediatamente. No te atrevas a llamar a nadie, ordenó Paloma a su asistente. Ahora yo soy la jefa aquí. Valentina miró desconcertada a las dos mujeres, sin saber a quién obedecer. Rodolfo, se dirigió Esmeralda a su marido. ¿Te das cuenta de lo que está pasando? ¿Está destruyendo los documentos necesarios para la declaración de impuestos? Haz otros nuevos, respondió él con indiferencia. O no los hagas. Me da igual. Esmeralda comprendió que había sucedido algo irreparable. Rodolfo no solo había encontrado una amante, sino que se había pasado completamente a su bando, dispuesto a destruir todo lo que habían construido juntos. ¡Lárgate!, gritó Paloma, tirando el último montón de papeles. Esta granja ya no es tuya. Rodolfo me ha elegido a mí. El despacho parecía un campo de batalla. Había trozos de documentos por el suelo, sillas volcadas y carpetas esparcidas por todas partes. Y en medio de todo ese caos estaban Rodolfo, con el teléfono en la mano, y Paloma, triunfante. Esmeralda se acercó lentamente al armario, donde guardaba su ropa de repuesto, y sacó una pequeña bolsa. Empezó a recoger sus cosas personales. Fotos, documentos, llaves del coche. Muy bien, dijo Paloma, observándola mientras recogía sus cosas. Por fin lo has entendido. Esmeralda no respondió. Cerró la bolsa y se dirigió hacia la salida. En la puerta se dio la vuelta y miró a Rodolfo. 12 años, dijo en voz baja. 12 años pensando que te conocía. La gente cambia, Esmeralda, respondió él. Es una pena que no lo hayas entendido antes. Salió del despacho, atravesó el patio pasando junto a los trabajadores desconcertados, se subió a su coche y se dirigió a casa de Isidora. Por el retrovisor vio a Rodolfo y Paloma salir del despacho abrazados y riendo. La vida que Esmeralda conocía y amaba había terminado. Los 3 días en casa de Isidora pasaron como en una nube. Esmeralda apenas salió de la habitación de invitados, rechazó la comida y se pasó horas tumbada, mirando al techo. Su amiga intentaba animarla, le preparaba sus platos favoritos, le proponía ir al abogado, pero Esmeralda parecía petrificada. «No puedes matarte así», le decía Isidora, trayéndole otra ración de comida. «Rodolfo no merece tus lágrimas». «No se trata solo de él», respondía Esmeralda. «Se trata de que toda mi vida se está derrumbando. La granja, los trabajadores, todo por lo que he trabajado durante 12 años. La granja es mitad tuya. Por ley tienes derechos». «¿Qué derechos?». Me echó como a un perro. Delante de los trabajadores, delante de esa... Esmeralda no podía pronunciar el nombre de Paloma. Isidora se sentó en el borde de la cama y acarició la cabeza de su amiga. «Escucha, esto no es el final. Tienes documentos que confirman tu participación en el negocio. Hay testigos de cómo has trabajado todos estos años. No te rindas tan fácilmente». Pero Esmeralda negaba con la cabeza. No tenía fuerzas para luchar. La traición de su marido la había herido tan profundamente que no veía sentido en seguir luchando. Al tercer día, el miércoles por la mañana, sonó el móvil de Esmeralda. Era Emilio Torres. Miró la pantalla durante un buen rato, sin atreverse a contestar. ¿Y si era Rodolfo pidiendo que le diera un recado? ¿O Paloma había decidido rematarla definitivamente? Pero la curiosidad pudo más. «Hola», dijo en voz baja. «Señora Esmeralda,
La voz de Emilio sonaba nerviosa. Disculpe que le moleste. ¿Dónde se encuentra? En casa de Isidora. ¿Qué ha pasado? Señora, necesito hablar con usted. Es muy urgente. ¿Puede venir? ¿O voy yo a verle? Emilio, ¿qué ha pasado? Me estás asustando. El trabajador mayor guardó silencio, buscando las palabras adecuadas. Señora, don Rodolfo, me ha despedido, esta mañana. Dice que robo herramientas. Esmeralda se sentó bruscamente en la cama. ¿Qué? ¿Qué herramientas? Afirma que han desaparecido del cobertizo martillos y destornilladores por valor de 500 pesos. Me acusa de robo. La voz de Emilio temblaba de indignación. Señora, llevo 20 años trabajando aquí. Nunca he cogido nada que no fuera mío. Eso es imposible. Rodolfo sabe que eres una persona honesta. Ahora ya no lo sabe, o finge no saberlo. Esa... esa mujer le ha metido ideas en la cabeza. Dijo que me vio sacar herramientas del cobertizo por la noche. Paloma. Sí. Ahora va a todas partes con don Rodolfo. Se entromete en todo. Dijo que los trabajadores antiguos roban la propiedad, que se necesita sangre nueva. Esmeralda sintió cómo la ira le subía por el pecho. Emilio era una de las personas más leales y honestas de la granja. Su familia llevaba 20 años viviendo en la casa de los trabajadores. Sus hijos habían crecido en la granja. Y ahora lo echaban con una acusación falsa. Emilio, ¿dónde estás ahora? En la ciudad, en la cafetería que hay junto a la iglesia. Señora, no sé qué hacer. Tengo familia, hijos. ¿Quién creerá a un trabajador frente al dueño de la granja? Yo te creeré, y haré algo al respecto. Espérame, estaré allí en media hora. Esmeralda se vistió rápidamente y le explicó la situación a Isidora. Su amiga se ofreció inmediatamente a acompañarla. Si han empezado a deshacerse de la gente honesta, la cosa está mal, dijo. Hay que actuar rápido. Llegaron a la cafetería, donde les esperaba Emilio. El hombre parecía abatido. En sus ojos se leía el resentimiento y la confusión. En 20 años de trabajo, era la primera humillación grave que sufría. Cuéntame todo con detalle, pidió Esmeralda sentándose frente a él. Por la mañana fui a trabajar como de costumbre, a las 6. Don Rodolfo ya estaba en los establos, con esa paloma. Estaban revisando el inventario. Cuando me acerqué para saludar, don Rodolfo dijo que habían desaparecido unas herramientas del cobertizo. ¿Cuáles exactamente? 2 martillos, un juego de destornilladores, unos alicates. Paloma dijo que me había visto cogerlos ayer por la noche y llevármelos a casa. ¿Y los cogiste? Por supuesto que los cogí, respondió Emilio con vehemencia. Tenía que arreglar el porche de mi casa. Siempre lo he hecho así, desde hace 20 años. Don Rodolfo lo sabía y me daba permiso. Y por la mañana devolví las herramientas a su sitio, como de costumbre. ¿Entonces las herramientas están en su sitio? Pues ahí está el problema, que no. Alguien las ha quitado después de que yo las devolviera, y luego me acusaron de robo. Isidora y Esmeralda se miraron. El plan era evidente. Paloma había provocado deliberadamente la situación para deshacerse de Rodolfo, un hombre leal. ¿Qué dijo Rodolfo cuando le explicaste la situación? Dijo que no podía confiar en un empleado que robaba, que esa gente arruina la granja. Me ordenó que recogiera mis cosas y me fuera. Emilio apretó los puños. Señora, estaba dispuesto a morir por esta granja, y me echan como a un ladrón. ¿Y qué dicen los demás trabajadores? Están indignados. Todos saben que soy una persona honesta. Manuel dijo que también pensaba renunciar, que Paloma había convertido su vida en un infierno. Miguel y Valentina cuchichean que las cosas van mal. Esmeralda tomó una decisión. Emilio, voy a la granja. Exijo una explicación. Señora, no vale la pena. Don Rodolfo ahora es otra persona. Solo la escucha a ella. No me importa. También es mi finca. Y no permitiré que echen a personas honestas. Iré contigo, dijo Isidora. No, es un asunto familiar. Pero gracias. Esmeralda se despidió de Emilio, prometiendo resolver la situación, y se fue a la finca. Por el camino pensó en lo que le diría a Rodolfo. ¿Cómo le explicaría toda la injusticia de lo que estaba pasando? Quizás él recapacitara y comprendiera que Paloma los estaba manipulando. La granja la recibió con un silencio inusual. Normalmente a esa hora del día todo era un hervidero de actividad, pero ahora había poca gente. Esmeralda aparcó el coche cerca de la casa principal y se dirigió a los establos.
donde, según Emilio, se encontraban Rodolfo y Paloma. Se oían sus voces desde lejos. Estaban de pie junto al corral y Paloma explicaba algo gesticulando con las manos. Rodolfo escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando. Esmeralda se acercó. «Rodolfo, necesito hablar contigo», dijo. Su marido se volvió. En su rostro no había sorpresa ni alegría, solo una fría indiferencia. «¿Sobre qué?», preguntó lacónicamente. «Sobre que has despedido a Emilio por una acusación falsa. Emilio es un ladrón. No tengo ladrones en la granja». «No es un ladrón. Sabes perfectamente que siempre cogía herramientas para hacer pequeñas reparaciones en la casa, y siempre las devolvía». Paloma se acercó y se colocó junto a Rodolfo. «Señora Esmeralda», dijo con voz dulce, «yo misma vi cómo se llevaba las herramientas, y por la mañana ya no estaban en su sitio, porque alguien las guardó a propósito después de que él las devolviera». «Son acusaciones muy graves», frunció el ceño Rodolfo. «¿Tienes pruebas?» «¿Y tú tienes pruebas de que Emilio es un ladrón? Además de las palabras de esta persona». «No te atrevas a hablar así de Paloma», gritó Rodolfo. «Hablaré como me parezca. Esta granja también es mía». «¿Tuyo?». Paloma se echó a reír. «¿Después de que te fugaras hace 3 días? ¿Después de que lo dejaras todo? Me echaron. Tú rompiste mis documentos». «Puse orden en esta oficina», respondió Paloma con indiferencia. Los trabajadores, atraídos por las voces elevadas, comenzaron a acercarse a ellos. Esmeralda vio caras conocidas: Manuel, Miguel, Valentina, Juan, Alejandro. Todos miraban lo que estaba pasando con inquietud. «Rodolfo», dijo Esmeralda bajando la voz, «hablemos a solas, sin testigos». «Todo lo que quiero decir, lo puedo decir delante de todos», respondió él. «Emilio está despedido por robo, y punto. Entonces yo también lo diré delante de todos». Esmeralda se volvió hacia los trabajadores reunidos. «Emilio Torres lleva 20 años trabajando en esta granja. Es un hombre honesto y leal. Lo han acusado de robo por una denuncia falsa». «Eso no es cierto», gritó Paloma. «Yo lo vi robar». «Y yo te vi seduciendo al marido de otra en el granero», respondió Esmeralda con dureza. Los trabajadores murmuraron. Algunos se miraron entre sí y negaron con la cabeza. Los rumores sobre la aventura entre Rodolfo y Paloma llevaban tiempo circulando por la granja. «¡Basta!», gritó Rodolfo. «Esmeralda, lárgate de mi granja. De nuestra granja. He invertido 12 años de mi vida en ella. Solo has invertido aburrimiento y críticas. Paloma ha aportado una nueva perspectiva y energía». «¿Una nueva perspectiva?». Esmeralda alzó la voz. «Está destruyendo el equipo, echando a los mejores trabajadores, mintiendo e intrigando. Está modernizando la granja». Rodolfo también gritaba ahora. «Y tú la estás haciendo retroceder, volviendo a los viejos métodos. La estoy llevando hacia la honestidad y la justicia». De repente Paloma se acercó mucho a Esmeralda. «¿Sabes lo que pienso de tu honestidad?», dijo mirándola directamente a los ojos. «Simplemente estás celosa, celosa de la juventud, de la belleza, de que Rodolfo me haya elegido a mí». «¿Que estoy celosa?». Esmeralda no podía creer la descaro de la amante. «¿De que hayas destruido la familia de otra persona?». «Yo no he destruido nada. Rodolfo vino a mí por su propia voluntad, porque en casa solo le esperaba una esposa aburrida y marchita». Los trabajadores se quedaron boquiabiertos. No esperaban oír tal insulto de la señora. «¡Cállate!», gritó Esmeralda, pero Paloma continuó. «Mírate en el espejo. Arrugas, canas, nada de feminidad. ¿Qué puede ofrecer una mujer así a un hombre de verdad?». Esmeralda se dispuso a abofetearla, pero Rodolfo le agarró la mano. «¡No te atrevas!», le espetó entre dientes. «No te atrevas a defender a esa puta». Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Rodolfo golpeó a su esposa en la cara con todas sus fuerzas. El golpe fue tan fuerte que Esmeralda cayó de rodillas. «Eres una mujer vieja e inútil», gritó él de pie sobre ella. «¡Me repugnas!». El silencio era ensordecedor. Los trabajadores se quedaron petrificados, sin poder creer lo que veían. Don Rodolfo había golpeado a la señora Esmeralda, la mujer a la que respetaban y querían más que a él mismo. El viejo Manuel fue el primero en reaccionar.
Se acercó a Esmeralda y la ayudó a levantarse. ¿Cómo te atreves?, le dijo a Rodolfo con voz temblorosa. ¿Cómo te atreves a levantar la mano a la señora? No te metas en lo que no te incumbe, viejo, le espetó Rodolfo. Sí que me incumbe. Manuel se enderezó. La señora Esmeralda es como una madre para nosotros. ¿Y tú la golpeas? Los demás trabajadores se unieron a él. Miguel, normalmente tranquilo, estaba rojo de ira. Llevamos 20 años trabajando para ti, dijo. Y tú golpeas a nuestra señora por esta... Cállate, gritó Rodolfo. Yo soy el dueño aquí. ¿El dueño? Juan escupió al suelo. ¿Qué clase de dueño eres tú? Has traicionado a tu esposa, echas a gente honrada. La multitud de trabajadores crecía cada vez más. Gente de todos los rincones de la finca acudía atraída por el ruido. Mujeres, hombres, jóvenes y ancianos. Todos miraban a Rodolfo con desprecio y rabia. La señora Esmeralda nos alimentó cuando pasamos por dificultades, gritó alguien entre la multitud, y cuidaba a nuestros hijos. Y él la golpea delante de todos. ¡Qué vergüenza! Paloma intentó ponerse al lado de Rodolfo. Cálmense, gritó. Son asuntos familiares. Cállate, puta, gritó Valentina. Tú has provocado todo esto. Todo empezó por tu culpa, añadió Alejandro. La multitud comenzó a avanzar. Esmeralda vio la ira en los ojos de las personas que habían trabajado en la granja durante años. La querían sinceramente, mientras que a Rodolfo más bien le temían que le respetaban. ¡Atrápenlos!, gritó alguien, para enseñarles lo que es el honor. Rodolfo retrocedió, pero ya era demasiado tarde. Unas manos fuertes lo agarraron por los hombros y lo arrastraron al centro del patio. A Paloma tampoco la dejaron escapar. Las trabajadoras la rodearon formando un círculo cerrado. ¿Qué están haciendo?, gritó Rodolfo. Soy vuestro amo. No eres nuestro amo, respondió Emilio, que apareció de improviso y se unió a la multitud. Eres un traidor. Comenzaron los golpes. Alguien golpeó a Rodolfo en el estómago. Otro le dio una palmada en la nuca. Tampoco perdonaron a Paloma. Las mujeres la golpeaban con los puños y le tiraban del pelo. ¡Parad!, gritaba Paloma. Llamaremos a la policía. ¿Qué policía?, se burlaba Miguel. Aquí nosotros somos la ley. Esmeralda observaba lo que sucedía con una extraña satisfacción. Por fin se había hecho justicia. Pero cuando los golpes se hicieron más fuertes, se preocupó. ¡Basta!, gritó. ¡No bajen a su nivel! Pero los trabajadores no la escucharon. 20 años de descontento acumulado salieron a la luz. Rodolfo era un amo cruel, exigente e injusto. Esmeralda siempre había suavizado los conflictos, protegiendo a la gente de su ira. Y ahora él la había golpeado, y ya no tenía quien la defendiera. ¡Matadlos!, gritó Pedro, el jardinero anciano. ¡Enterradlos en el campo! Bien dicho, apoyó alguien. La tierra los acogerá. Sí, matar a los traidores. Esmeralda se horrorizó. La situación estaba tomando un giro peligroso. ¡No!, gritó. ¡No los matéis! Pero su voz se perdió entre el murmullo general. Emilio, que se había convertido en el líder informal de la revuelta, levantó la mano. «Amigos», gritó, «estas personas han deshonrado nuestra granja. ¿Qué hacemos con ellas?» «Matarlas», coreó la multitud. «Matarlas y enterrarlas». Rodolfo y Paloma yacían en el suelo, golpeados y aterrorizados. Rodolfo lloraba y suplicaba clemencia. «Perdónenme», gritaba. «Me equivoqué. Paloma me hechizó». «¿Ahora te acuerdas?», dijo Manuel con desdén. «¿Cuando sentiste la muerte? Lo devolveré todo. Emilio, vuelve al trabajo». «Perdón». Paloma también suplicaba clemencia, pero nadie le prestaba atención. Emilio miró a Esmeralda. «Señora, usted decide. ¿Qué hacemos con ellos?» Todos se volvieron hacia ella. 200 personas esperaban su decisión. En ese momento, Esmeralda comprendió que ella siempre había sido la verdadera dueña de la granja. No formalmente, sino de hecho. Los trabajadores la respetaban y la querían a ella. «Escúchenme», dijo levantando la mano. «El asesinato no resolverá el problema. No somos bandidos». La multitud murmuró descontenta. «Pero tampoco podemos dejarlo así», continuó Esmeralda. «Propongo un compromiso». «¿Cuál?», preguntó Emilio. «Dividir la finca por la mitad. A Rodolfo le dejamos los campos lejanos y el ganado.
La casa, los establos y las plantaciones de café se quedan para mí. ¿Y esa puta? Esa mujer debe ser expulsada para siempre. Que no vuelva a pisar este lugar. Los trabajadores se miraron entre sí, discutiendo la propuesta. Es justo, dijo finalmente Manuel, pero que no vuelva nunca más aquí. Nunca, confirmó Esmeralda. Rodolfo, tumbado en el suelo, asintió con la cabeza. De acuerdo, gritó. Estoy de acuerdo con todo. Cállate, le dijo Emilio. No te han preguntado. Levantaron a Paloma del suelo y la arrastraron hacia la salida de la granja. Ella intentó resistirse, gritando que era ilegal. ¡Mis cosas!, gritaba. ¡Mi dinero! ¿Qué cosas?, se burló Valentina. Si solo trajiste una bolsa. La multitud arrastró a Paloma por el patio. Alguien trajo tomates podridos del huerto y empezó a tirárselos. Otros se sumaron a la idea y le lanzaron piedras, terrones de tierra, todo lo que tenían a mano. «Vete y no vuelvas», gritaba la gente. «Puta, rompe hogares». Llevaron a Paloma hasta la puerta de la granja y la empujaron a la carretera. Ella cayó, se levantó, miró a la multitud y echó a correr, tropezando y cayéndose. «Y que no vuelvas por aquí», le gritó Emilio. Rodolfo seguía tirado en el suelo, tratando de recuperarse de la paliza. Esmeralda se acercó a él. «Levántate», le dijo. «Ya te has humillado lo suficiente». Él se levantó con dificultad, agarrándose las costillas. «Esmeralda», dijo con voz ronca, «perdóname. Es demasiado tarde para pedir perdón. Has tomado tu decisión. Me ha hechizado. Nadie te ha hechizado. Te has dejado seducir por los halagos y la falda». Los trabajadores los rodearon formando un círculo cerrado. En sus ojos aún se leía la ira. «Señora Esmeralda», dijo Juan, «solo queremos trabajar para usted. No confiamos en ese traidor». «Sí», apoyaron los demás, «solo para usted». «Pondremos una valla», propuso Emilio. «Separaremos su parte de la suya, para que no se meta en nuestros asuntos. Y vigilaremos la frontera», añadió Miguel, «para que él o sus nuevos amigos no nos molesten». Esmeralda miró a su marido. Estaba en medio del patio, golpeado y humillado, abandonado por todos. El poder que tanto apreciaba se había evaporado en un instante. «De acuerdo», dijo ella. «Mañana comenzaremos la división. Lo repartiremos todo de forma justa y equitativa». La multitud murmuró de aprobación. La gente comenzó a dispersarse, discutiendo los planes para la reorganización de la granja. Esmeralda se quedó a solas con Rodolfo. «¿Es el final?», preguntó él en voz baja. «El final fue hace 3 días», respondió ella. «Ahora solo es oficial». Rodolfo asintió y se dirigió lentamente hacia la casa. Esmeralda se quedó en medio del patio, rodeada de gente leal, y por primera vez en muchos días se sintió como en casa. La justicia había triunfado y una nueva vida acababa de comenzar.